Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fe y este capítulo principalmente se enfoca en la fe. Pero vamos a hablar también de los 5 pasos de la fe para que usted crezca, hermanos, y entienda los 5 pasos de la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Y no sé en cuál paso usted estará. Pero el Señor que lo sabe todo, hermanos, y el Señor que lo conoce todo, nos va a indicar en qué paso de la fe nosotros estamos. Así que la fe es el fundamento de nuestra esperanza en Cristo. Dice, el sustantivo de la palabra fe significa 2 cosas. El objetivamente es el hecho de creer. Es lo que es, dice, es lo que significa la fe. Objetivamente es el hecho de ¿qué? De creer. Que usted crea, ¿verdad? Y luego dice, objetivamente es el contenido de lo que creemos. ¿En qué creemos los creyentes, los cristianos? Y dice, la fe no es más fuerte que el objetivo que creemos. Para nosotros, los cristianos, el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Jesucristo, ¿va? Porque somos seguidores, somos imitadores de Cristo Jesús y nuestro objeto de la fe es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que es la palabra viva, Cristo es la palabra viva revelada a hermanos en la palabra escrita. Así que Cristo es la palabra ¿qué? Viva, revelada en la palabra escrita. Él es, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, el verbo. Y ese verbo se hizo carne, pero ese verbo está escrito en la escritura, ¿verdad? Y se nos da a nosotros para seguir la gracia, la misericordia que Dios establece por medio de Jesucristo. Es importante que entendamos estos principios, mi hermano y mi hermana. Así que la vida cristiana se vive por fe. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Dice, por fe. No se puede vivir por otra manera, hermanos. La vida cristiana se tiene que vivir por fe en las promesas del Señor, en las promesas del Hijo de Dios. Así que dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Así que si usted quiere vivir en el cristianismo y camina en el cristianismo, hermanos, tiene que vivir por fe en la bendita palabra de Dios y ya como lo hablamos, ¿verdad? En la palabra revelada, que viene siendo la palabra escrita. ¿Quién es la palabra revelada? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Logos que se convirtió, hermanos, en carne. Y esa palabra se nos ha dado a usted y a mí para que usted y yo vivamos ahora de aquí en adelante. Así que la vista nos dice que hay un que hay un mundo visible. Es lo que dice la vista, es lo que la vista puede ver. Pero la fe dice que hay un mundo invisible, que no se puede ver ni se puede tocar. ¿Qué? Entonces, ¿la fe qué dice? Que hay un mundo ¿qué? Invisible, que no se puede ver ni se puede tocar. Dice la palabra de Dios, el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2, dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, hermanos, ¿quién es la palabra de Dios? El Logos. ¿Quién es el Logos? Jesucristo. Y dice que sin él, capítulo 1, versículos 2 y 3 del libro de San Juan, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Logos, sin Cristo. Así que el fundador, el hacedor del mundo es el Señor Jesucristo. Él es el Dios vivo. Es el Dios, hermanos, que da a conocer al Padre Celestial. Y de esa forma, de esa manera, se manifiesta el Hijo de Dios. Así que la vista, ¿qué dice? Que hay un mundo visible, que usted lo puede ver, hermanos, lleno de maldad, de perversidad, de engaño, de mentira, pero también hay un mundo invisible, es lo que le dice la fe. Hay un mundo invisible que no lo puedes ver ni lo puedes tocar, pero existe ese mundo, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y la misma naturaleza te da testimonio de que hay un mundo invisible, que alguien está sosteniendo el universo, que alguien sostiene la tierra, que alguien es el que produce lo bueno que nosotros tomamos, cosechamos, y aún el agua que tenemos, alguien la formó y alguien la crió. Así que es lo que dice la fe. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos nuestra fe y nuestra confianza ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí está nuestra confianza y también tenemos la oportunidad de comenzar la vida de Dios. Así que
La fe te permite pedir, hermanos, o salir adelante. La fe te permite salir adelante en todos los problemas y obstáculos que usted se presenta. Te necesita que tener fe, porque sin fe es imposible creer a Dios. Se le presentaron unos hombres delante de la presencia del Señor y dijeron al Señor, Señor, si puedes ayudar a mi hijo. ¿Qué le dijo el Señor? Si crees. Si tienes fe, para el que cree y tiene fe, todo es ¿qué? Posible. Todo es posible. Así que la fe hace ¿qué? Lo imposible, hermanos. Lo imposible de que el mundo natural está limitado, pero la fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, no está limitada. Tenemos que tener fe y creer en el Hijo de Dios principalmente. Si tenemos en común la fe en Cristo, sus promesas, óiganlo bien, tiene que estar basada en promesas, en sus ordenanzas y mandamientos para que usted y yo salgamos adelante. Ahí tiene que estar nuestra fe enfocada en lo que viene siendo sus promesas, sus ordenanzas y sus mandamientos. Ahí tiene que estar enfocada su fe, creer sus promesas, sus ordenanzas y sus mandamientos. Mis hermanos, es la forma y la manera que usted va a salir adelante. El desaliento puede venir, hermanos, por la falta de fe. Y se le llama hombres o mujeres de poca fe. Son los hombres y mujeres de poca fe. Quiere decir que solamente tienen la fe de un niño. Dice la palabra de Dios, por cuanto ha sido tardes para oír o para escuchar, dice, entonces, dice la palabra de Dios, no estás dispuesto a tomar la palabra de Dios, lo fuerte de la palabra de Dios. Estás basando tu fe solamente en ciertas cosas. Y las cosas que estaban pasando, por eso se escribió el capítulo 5 del libro de Hebreos. Y dice que pudiendo algunos ya ser maestros, aún tienen necesidad de ¿qué? De leche. Y el que dice, y el que tiene esta necesidad, dice, es inexperto en la palabra de Dios. Entonces dice, y nos cataloga como niños espirituales. Tienes una fe, pero de un niño, solamente en principios del cristianismo, pero no has avanzado, no has crecido en tu fe, es lo que quiere decirnos y nos quiere dar a entender el libro de Hebreos. Y eso es lo que había sucedido con muchos ¿qué? Hebreos, muchos judíos, por eso se escribió el libro de Hebreos, porque muchos de ellos se quedaron en la primera etapa de la fe. Creo en Jesucristo, tengo vida eterna, y hasta ahí estoy contento por eso. Y ya no hay crecimiento espiritual. Vienen cuando quieren, estudian la palabra cuando quieren, se enfocan en otras cosas, menos en la bendita palabra de Dios. No tienen hambre de crecer, de caminar en el agua viva que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga. Entonces muchos creyentes también se quedaron en esa etapa de la fe. Sí, soy salvo porque creo en Cristo Jesús, porque soy salvo por la fe, ¿verdad? Y no es por obras, pero dice Santiago que la fe sin obras es ¿qué? Muerte. Entonces tiene que ir acompañado y ahorita vamos a explicar eso, mi hermano y mi hermana. Así que la fe dice la palabra de Dios y habla que los antiguos alcanzaron buen testimonio por causa de la fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 1 hasta el 6. Pongan la atención y vamos a leer. Yo leo el 1 y usted el 2. Dame el 1, por favor. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El siguiente, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. El siguiente, es el 6, nada más. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
sin fe. Entonces dice que sin la fe es imposible agradar a nuestro amado Rey y Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecernos, crecer en fe, tener una convicción fuerte, grande en la bendita palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, y enfocarnos más en sus mandamientos, promesas y en sus estatutos, cada uno de nosotros, y creer la bendita palabra de Dios. Así que, mi hermano, eso es súper importante para usted y también para mí. Por eso nos habla la carta, mi hermano, la primera carta a Timoteo también, y nos habla Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? Dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Si nosotros estamos escasos, hermanos, de no venir, escuchar la palabra de Dios, entonces, hermanos, su fe queda estancada. No crece su fe en el Señor. Es importante que no solamente, mi hermano, estudie la palabra, sino que venga y sea compartícipe de las bendiciones de Dios, de testimonio de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios, para que usted sea un hombre, una mujer más que victoriosa y más que vencedora. Así que la fe juega un papel súper importante en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que la fe se alcanza por medio del estudio de la bendita palabra de Dios. No hay otra forma de tener fe. No hay otra forma de alcanzar la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjese lo que dice. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Hacia atrásito, mi hermano de Timoteo, dice la palabra de Dios a usted y a mí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste dice, no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Actuar en qué? En nosotros, hermanos. Es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es importante que usted venga, oiga y escuche la palabra de Dios. Y, hermanos, se esfuerce, porque en usted y en mí y en todos los creyentes hay una lucha. Hay una lucha porque nuestra carne nos seduce y nos hace creer que la vida que llevamos es más que suficiente. De esta manera ya tenemos nosotros ganado el reino de los cielos. Pero hay otras batallas, hermanos, que usted va a tener que luchar y va a tener que pelear. En esta vida, hermanos, hay unas batallas que va a tener que enfrentar en su vida. Queramos o no, todos vamos a tener ciertas batallas, algunas muy difíciles, hermanos. Algunas que van a ser de enfermedad muy terribles. Algunas, hermanos, de problemas con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Vamos a tener que enfrentar esas batallas con su propio cuerpo, hermano, que lo va a tratar de seducirlo y engañarlo para llevarlo cautivo a los placeres del mundo. Y usted va a tener que ser fuerte en la palabra de Dios, y por eso necesitamos fortalecernos en la fe y mantenernos en los mandamientos de la palabra de Dios, en los estatutos y en las ordenanzas que Dios nos da y que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Y, hermanos, pero si usted se estanca como un niño, mi hermano, entonces no es capaz, dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios hace ¿qué? Su obra en nosotros. Después de estudiarla hay que practicarla, hay que vivir la palabra de Dios. Santiago 1, capítulo 1, por favor, Samuel, versículo 1 y 2, dice, capítulo 1, versículo 21 y 22. Allá Santiago. Dice la palabra de Dios, hermanos, está en segunda de Santiago, de Hebreos, perdón. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, y abundancia, malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tus almas.
Entonces, ¿qué tenemos que desechar? La malicia. Toda malicia, dice. Déjamelo ahí un momentito, Samuel. El 21. Dice, y abundante ¿qué? Malicia. Toda inmundicia y abundante malicia. ¿Qué es la inmundicia, mis hermanos? Todo pecado y todo deseo carnal que muchas veces vivimos y lo practicamos. Y no dejamos de practicar ese tipo de inmundicia. Pedimos perdón, les decía yo el viernes a los hermanos, pero seguimos cometiendo ese pecado. La palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra de Dios que nosotros como creyentes tenemos que confesar, pero apartarnos del pecado. Confiésalo y apártate. No nomás es confesarlo, sino también apartarnos, alejarnos de ese pecado, mi hermano y mi hermana. Cambiar nuestra forma de pensar es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Eso es súper importante. Dice, recibir con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual les pueden salvar vuestras almas. Hermanos, en veces nos oponemos a la palabra de Dios. Tomamos la palabra de Dios lo que a mí me beneficia. Pero si esto no me beneficia de la palabra de Dios, es más, me perjudica en cierta manera que yo deje de hacer esto, que deje de practicar este tipo de conducta de vida, pues no la tomo. Aunque Dios plante la palabra, aunque Dios me llene con su palabra, no quiero tomar lo que Dios quiere que yo tome. Pero sí soy selectivo. Esto sí me conviene, esto no me conviene. Esto sí lo recibo, esto no lo recibo. Entonces, aquí no hay que ser selectivo. Tenemos que recibir ¿con qué? Con mansedumbre. La palabra ¿qué? Implantada. Esa palabra que Dios quiere que se implante en nuestras vidas. Dejar que crezca, hermanos. Y eso lo califica a usted y a mí también, mi hermano, cuando rechazamos la palabra como el hombre, hermanos, de los 4 terrenos. El cuarto terreno, mis hermanos, sin duda está representando el terreno de pedregales, que deja crecer poquito la palabra de Dios en mi vida, pero, hermanos, no se profundiza las raíces, por lo tanto no hay crecimiento espiritual. Y viene un problema, una dificultad, y pum, los echa abajo. Es el que finca, hermanos, sobre la arena. Y vinieron ríos y vinieron tempestades, y ¡fum! Hizo grande su ruina. ¿Qué dijo el Señor? El que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar con el hombre o la mujer que edificó sobre la roca. Pero el que no las hace, o sea, no la cree, no la recibe con mansedumbre, lo voy a representar como la arena. Que vinieron lluvias, vinieron vientos y ¡pum! Se llevó todo y hizo grande ¿qué? Su ruina. Porque no recibió con mansedumbre la palabra implantada. Fue selectivo. Solamente lo que a mí carnalmente, hermanos, me ayuda. No espiritualmente. Porque toda la palabra dice que es viva y es ¿qué? Eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y la palabra de Dios dice, la Escritura, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente perfecto, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces tiene un plan maravilloso la palabra de Dios, hermanos, de ayudarnos, de levantarnos, y hay que recibir la palabra y que se implante en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestro corazón. Es más, ensanchar nuestro corazón y decirle, Señor, dame tu palabra y lléname de tu palabra, porque así lo quiero. Y luego dice el siguiente, por favor. Ahora sí el 22, Samuel. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Debemos de ser ¿qué? Oidores, mis hermanos, hacedores. ¿Verdad? Venimos y oímos y hay que vivirla, hay que practicar la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que funcione la palabra de Dios. Porque usted agarra la semilla, hermanos, y no la siembra, mi hermano y mi hermana, de nada sirve. La tiene ahí archivada, la tiene ahí arriba en su armario, mi hermano, y no la agarró y no hizo un hoyito y no la sembró igualmente.
si nosotros no abrimos nuestras vidas y dejamos que la palabra penetre y nos dé la palabra de Dios la paz y el descanso que necesitamos, pues no va a pasar nada, mi hermano y hermana. Así que la fe es el poder, ¿para qué? Para obrar en las obras sobrenaturales de Dios, en lo invisible de Dios. Para eso es la fe, hermanos, para que Dios obre en lo invisible de Él, para que se manifieste su gloria y su poder. Hermanos, no lo vemos, pero se va a manifestar. No lo tentamos, pero se va a manifestar su poder y su gloria y su gracia. Así que, mis hermanos, eso es súper importante. Así que la naturaleza de la fe no es pasiva, sino que es ¿qué? Activa. Es obrar. Esa es la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe es obrar. Recuerde que no es pasiva, es activa la naturaleza de la fe. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versículo 1, dame el versículo 14 de Santiago, Samuel, Santiago 2, 14. Después te brincas al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene qué? Ahora, ¿podrá la fe salvarle? Es la pregunta que hace Santiago. Hermanos, entonces la fe debe ser ¿qué? Activa. Tiene que activarse la fe en obras. Dice alguno, pero la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se salve. Entonces está hablando de ¿qué? De la salvación. Usted tiene que obrar, hermanos, no para salvación. Usted tiene que obrar en fe, mis hermanos, para que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Dijo el Señor a los discípulos y a los apóstoles. Dice el Señor, que vuestras obras glorifiquen al Padre Celestial. Las obras que usted haga, hermanos, tienen un propósito, primeramente glorificar al Padre Celestial. Que miren que realmente te has vuelto a Dios por tus obras, hermanos. Por eso dice, el que robaba, ya no roba. El que maldecía, ya no debe maldecir. El que engañaba, ya no debe engañar. El adúltero, ya no debe ser adúltero. El fornicario, ya no debe ser fornicario. Porque no está obrando de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios está enseñando, mandamientos, estatutos y ordenanzas. Dice la palabra de Dios que esto no va a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero usted ya es una nueva criatura, es un nuevo hombre, una nueva mujer. Ahora, mi hermano y mi hermana, ahora tiene vida nueva en Cristo Jesús y usted obra conforme a la palabra. Que en la palabra de Dios es el Logos. En la palabra, como vimos, revelada es Cristo Jesús, la palabra revelada. Y esta palabra está escrita ahora para guiarnos, para darnos luz a usted y a mí, para que nosotros no tropiecemos en cualquier situación de la vida. En sus propios deseos carnales usted no tropiece, ni en los deseos carnales mundanos. Las cosas que el mundo te quiere seducir, usted y yo no tropiece. Ahora nuestra mente y nuestro entendimiento tiene que ser guiado por la bendita palabra de Dios. Así que eso es súper importante. ¿Podrá entonces la fe salvarte, dice Santiago, si no tienes obras? ¿Qué dice el versículo 17, Samuel? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? En sí mismo. En ti es muerta la fe, si no tiene obras. Y el versículo número 27, ¿qué nos dice? 26, perdón. El 26, Samuel. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin está muerta, hermanos. Entonces se nos manda ¿qué? A obrar. No solamente decir yo creo, pero no obras, hermano. No estás dispuesto a hacer la obra que Dios te ha encomendado. ¿Y cuál es la obra que Dios te ha encomendado? Te dio dones, te dio talentos el Señor y te dio también capacidades, hermanos. ¿Para qué? Para su gloria, para su honra y para su alabanza. Úsalos para la gloria del Señor. Úsalos para la alabanza del Señor. Úsalos para que el nombre de Cristo sea establecido aquí en la tierra. Úsalos, hermanos, como tu arma de guerra. Úsalos, hermanos, para que a ti te vaya bien en esta vida. Pero tienes que usarlos por fe. No pienses que tú no lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, hermanos. Desata esa vida en tu vida.
Esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, desátalos y empieza a obrar conforme a lo que tú tienes, a lo que tú das, a lo que el Señor te ha entregado. Que algunos dice, el Señor les dio la capacidad e inclusive de hospedar gente. Tal vez no todos tienen la capacidad, pero eso es tu don, hermano. Ese es tu talento. ¿Debes de qué? De ayudar a los pobres, porque no todos tenemos la capacidad, pero algunos tienen esa capacidad. Algunos no tienen la capacidad, hermanos, como dice el libro de Corintios, de hacer milagros, pero usted sí lo tiene. Úselos, dice el Señor, mi hermano y mi hermana. Para eso se los dio el Señor. Entonces son las obras que Dios quiere que usted haga y que esas obras se manifiesten para su gloria, para su honra y para su alabanza. Así que la fe, hermanos, obra en donde, en lo imposible. En lo imposible, hermanos, en lo desesperado, en lo impotente. Así obra la fe. Donde para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible. Para Dios todo es. Y usted como un siervo, una sierva de Dios, obra por medio de la fe en lo imposible, en lo que Dios establece por medio de su bendita palabra. Por eso es importante el estudio, el discipulado, que dijo el Señor, ¿verdad? Que hagamos discípulos, mi hermano, porque usted se convierte en un hombre, un siervo del Señor. Y es como si los ángeles estuvieran viendo el rostro de Cristo Jesús en usted, sea hombre, sea mujer. Ahí están viendo el rostro, están viendo las obras del Hijo de Dios realizadas por medio de usted, a través de usted, Cristo obrando a través de usted. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que nos volvamos nosotros los heraldos del Hijo de Dios, que nosotros en Cristo Jesús, hermanos, conquistemos, seamos conquistadores, seamos más que victoriosos y más que vencedores por medio de Jesucristo. Va a depender, hermanos, como decía ahorita el estudio, la autoestima que usted tenga. Y tiene que luchar contra esa autoestima, mi hermano. Y la tiene que derrotar y la tiene que vencer. Porque su autoestima dice, yo no puedo. Pobrecito. Mira cómo estoy. ¿Se acuerda cómo decía Jeremías? Soy un niño, Señor. Y vas a ir y vas a hacer lo que yo te mandé. Pero no puedo, Señor, porque soy un niño. ¿Qué dijo allá, o decía, ¿no? Moisés. Soy tartamudo, Señor. ¿Cómo voy a presentarme yo ante Faraón? ¿Quién soy yo para hacerlo? Esa es la autoestima tan baja que tenemos, hermanos. Pero en Cristo Jesús usted tiene que sacudirse. Tiene que decir, en Cristo Jesús soy más que victorioso. Y no es mi palabra, es el Espíritu Santo que me va a dar palabra en ese momento. Solamente me pongo en las manos del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, yo sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Espíritu de Dios, yo necesito que tú me llenes. Yo sé que estás poniendo en mi corazón que vaya y ore por fulano, que vaya y le comparta a fulano, o a sutana o a perengana, a mi vecina. Pero Señor, no tengo que hacer, pero me pongo en tus manos. Dame la gracia, la fortaleza y que se manifieste tu presencia y que el viejo hombre, esta vieja persona que soy yo, Señor, quede abajo. Que Cristo crezca, Señor, y que yo mengüe. Usted lo puede hacer, hermanos. Por eso el Señor dice, y habla de quién, de los valientes. Así que, ¿dónde obra la fe? En lo impotente, en lo desesperado, en lo imposible, obra la fe, mis hermanos. ¿Y qué dice la fe, mis hermanos? ¿Y qué dice el Señor? Que usted ya es más que victorioso y que por sus llagas usted ya fue, ¿qué? Sanado. Es lo que dice la fe, mi hermano. Pero lo natural, lo físico, su doctor, su ciencia, dice no. Tú estás ya condenado. Tú estás ya listo que vayan preparando tu funeral dentro de tanto tiempo. Es lo que te dice lo físico, hermanos. Pero la fe, ¿dónde obra? En lo impotente, en lo desesperado, en lo que la ciencia no puede hacer. Ahí obra la fe, mis hermanos. Ahí la fe desata una bendición grande y maravillosa.
para usted y para mí. Así que fuimos preparados para buenas obras. De la misma manera, las obras dice que sin fe no valen nada. Y la fe sin obras tampoco vale nada. No vale nada. Dice. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, no vale nada. Si tú tienes fe, si tú tienes obras, pero no tienes fe, tampoco vale nada. Es importante. Así que déjenme enseñarles, hermanos, los 5 pasos del crecimiento espiritual. Hay 5 imágenes progresivas de todo creyente, que tiene que pasar todo creyente y todo siervo de Dios. Así que la palabra amén es la que cree que empieza. Usted recibe la salvación cuando dice amén, sí la quiero, sí obedezco al Señor. Entonces usted inmediatamente recibe la salvación. Dice la palabra de Dios, así que la fe se apoya con el fin de sostenerte y salir de esa condición en que estás, mi hermano. Así empieza a operar la fe. Génesis 15:6, dámelo por favor, mi hermano. Dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que, dice la Escritura, la palabra de Dios, Romanos 5:1, y nos habla, dice que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Usted, hermano, ya fue justificado para salvación y para vida eterna. Al poner a Cristo en su corazón, en su alma y en su mente, usted ya tiene vida eterna, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios allá, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, 20 o 21. Dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Usted no está escrito en el libro de la vida, hermanos, del gran juicio del trono blanco. Usted no está ahí, mi hermano. E inmediatamente usted pasó de ese lugar a el libro del Cordero. Y en ese lugar Jesucristo dice, a fulano entregó su vida en tal tiempo. Y él tiene una fe que creyó en mí y por lo tanto fue recibido ya su nombre en los lugares celestiales. Y está sentado espiritualmente en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque usted esté sentado aquí, mi hermano, pero usted está sentado ya espiritualmente, ya tiene un lugar especial por medio de Cristo Jesús. Y fue hecho y levantado para toda buena obra, mis hermanos, para que obre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Esa es la fe, mis hermanos. Es la fe, se le llama la fe de la niñez espiritual. Esta fe de la niñez espiritual, mis hermanos, dame por favor, ahí en el libro de de Corintios capítulo 3, Samuel. Primera de Corintios capítulo 3, y es donde íbamos hablándoles ahorita, mi hermano y mi hermana. Y fíjense cómo dice, de manera, hermanos, está hablando de la iglesia de los Corintios, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, ¿como qué? Como niños en Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Odié beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, ¿qué le faltaba a estos hermanos de los Corintios? Crecimiento espiritual. Discernir espiritualmente, hermanos, conforme a la palabra de Dios, lo que ya se nos había enseñado a través de la palabra del Señor, a través de la palabra de Dios. Hermanos, pero tenían un problema. Dice la Escritura que, porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, los está exhortando el apóstol Pablo. Y les está diciendo, hermanos, que su condición no los ayuda a edificar correctamente, ni les ayuda a mantenerse firme, que las obras que ellos estaban haciendo son obras que van a pasar por el fuego. Y si esas obras pasan por el fuego, dice, hermanos, y si no permanecen, no sirvió de nada. Tu vida como cristiano no sirvió de nada. No valió absolutamente nada tu vida como cristiano. Porque edificaste con
eh, madera, heno y hojarascas. Es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está escrito. El fundamento del cual está puesto por Jesucristo, es número 11, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la va a declarar. Pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo va a probar. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa en donde, en el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo Jesús. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí por fuego. ¿Y no saben que son templos de Dios? Dice, es lo que dice. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que dice, las obras de todos los creyentes van a pasar por fuego. Si solamente hiciste, dice, heno, hojarascas y madera, no va a permanecer. O sea, tu vida creyente, tu vida cristiana, hermanos, no, cuando mucho te alcanzó para que tú seas salvo. Por fe fuiste salvo, pero ahí te quedaste. Las obras que tú hiciste, no caminaste en la fe, en el amor y en los dones espirituales. No activaste esa área en tu vida. No te dispusiste para ser un buen siervo, una buena sierva para el reino de los cielos. Y por lo tanto, no recibirás ¿qué? Recompensa. Será una pena y una vergüenza, hermanos, que lleguemos delante del Padre Celestial y que nos haya bendecido con tantas bendiciones celestiales, hermanos, y nosotros no las hayamos aprovechado. Ni siquiera para que nuestra propia familia, cuando mucho usted va a ser salvo, dice, y tal vez ni su propia familia va a ser salva. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, nos mantengamos en la fe del niño espiritual. Segundo, la palabra patax, que es la palabra traducida que significa confía. Confía en el Señor. Y es comparada con el adolescente espiritual. Es que ya creció un poquito, mi hermano. Tiene una fe más o menos regular. Y ya más o menos viene, participa. Pero todavía tiene temores, tiene miedo. Hay mucha inseguridad en ese creyente, en ese hermano, en esa hermana. Hay mucho temor, hay mucho miedo en ese hermano, en esa hermana. Y, hermanos, trata de confiar, mis hermanos, pero a la vez decae fácilmente. Se decae y se desanima rápidamente ese hombre o esa mujer. Ese es el segundo punto. Y, hermanos, dice el Salmo 55, 22. Dame, por favor. Salmo 55, 22. Fíjese lo que dice. Echa sobre Jehová tu carga y él te va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo. Echa a Jehová tu carga y él te va a sustentar. No dejará caído al justo. Así que, ¿quién está hablando? David. El rey David está hablando acerca de cómo él creció un poco, hermanos, y necesitaba entregarle su problema al Señor. Evita las preocupaciones, en otras palabras. Evita, hermanos, estar inquieto. Esos son las mujeres y hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué se preocupan por el día de mañana? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Dice, ustedes se preocupan por el alimento, por la comida, y se distraen del reino de los cielos y no buscan el reino de Dios ni su justicia, porque se están distrayendo en estas dos cosas, porque todavía
Sí quieren, pero todavía tienen una falta de confianza, una fe no fuerte en sus vidas. Crecieron un poquito, pero no han madurado totalmente. Necesitan madurar más, dijo el Señor, y así los catalogaba. Hombres de poca fe, ¿verdad? Ese segundo, vamos a ver el caso de Juan Marcos. Vamos a ver Hechos 13, versículo 5. Dámelo por favor, Samuel. 13:5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de... Juan no era todavía un apóstol, pero acompañó en el primer viaje misionero a Pablo, hermanos, y a Bernabé. Lo acompañó. Pero fíjense lo que dice el versículo número 13. Dame el 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿volvió a dónde? Se regresó Juan. Estos son los creyentes que han crecido un poco, pero todavía no toman el compromiso con mucha seriedad. Son aquellos que vienen, escuchan, volvemos a lo mismo. Voy a tomar lo que a mí me conviene, lo que a mí me agrada. Entonces, ¿qué sucedió? Si usted lee el contexto, iba a ver cómo Pablo estuvo expulsando demonios, estuvo sanando enfermos, y como que no estuvo muy de acuerdo el ayudante Juan Marcos y se regresa. Pero lo que dice capítulo 15, 31, por favor, Samuel. Dice, y habiéndole leído, la cual se regocijaron por la consolación. Dame el siguiente. Habiéndole, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas consoladores, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Dámelo hasta más adelante. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Está hablando de Pablo y de Bernabé. Mas Silas le pareció bien de quedarse allí y los acompañó Silas. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos misioneros o misioneros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para volver cómo están. Segundo viaje misionero iban a hacer. Y Bernabé quería llevarse consigo ¿a quién? Y Bernabé quería llevarse a Juan. Bernabé les daba mucha oportunidad. Pablo no daba oportunidades. Pablo te da una oportunidad y hasta ahí. Pero Bernabé dijo, vamos Juan, acompáñanos Juan. Te vamos a instruir en los caminos del Señor para que seas un gran siervo de Dios y tal vez llegues a ser un apóstol también. Pero ¿qué sucedió? Dame el siguiente, el 38. Pero Pablo no le pareció bien llevar ¿a quién? Consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Entonces, hermanos, esos son los que han crecido un poco, pero fácilmente se decaen. Ese es el hombre que tiene fe, que se llama Bataj. Solamente una fe que se apoya, como dice aquí, ¿verdad? Que confía. Confía hasta aquí. Pongo mi fe hasta aquí, pero no avanzo más allá. No crezco más allá. Hasta aquí está bien. No me comprometo más con Dios. Porque tiene una fe todavía de un adolescente espiritual. No ha crecido y no ha madurado. Sigue siendo un ¿qué? Un creyente espiritual inactivo, más. Es como su hijo, su hija, que viene siendo mi hermano y mi hermana. Una persona que batalla usted porque no se quiere dormir. Está batallando con el celular toda la noche. Su hija o su hijo que no quiere obedecer, que quiere andar en la calle,
Es un adolescente, hermanos. Sí cree que usted es el papá y que debe poner orden, pero él no hace caso, no obedece y hace lo que quiere. Más o menos es así, ¿verdad? En lo espiritual, así es muchos creyentes, hermanos. Son creyentes, hermanos, pero no han madurado, no han crecido. Es el segundo. Tercero, el Gaza significa escaparse a un refugio, mis hermanos. El creyente que sabe acudir a la presencia de Dios, hermanos, y busca un refugio, como un conejo cuando lo van persiguiendo el lobo. ¿Qué hace? Se va y se mete inmediatamente una hendidura. Y sabe, hermanos, que ahí no lo puede atrapar el lobo. Ya escapa de ciertas cosas, mi hermano. Pero todavía le falta crecer. Es el crecimiento espiritual que nos va a dar Dios. Hermanos, son palabras hebreas, lo que estamos viendo. Así que busca protección en las hinduras. Busca protección en Dios y sabe cómo venir. Es el que de repente viene a la iglesia, mis hermanos, porque tiene un problema o una dificultad. Hermanos, tengo este problema, oren por mí. Vienen y dan testimonio, pero ya no los vuelves a ver. Ya no vuelves a ver a ese hermano, esa hermana. Sabe que Dios lo puede liberar, sabe que Dios lo puede sanar, sabe que Dios lo puede restaurar a ese hombre, a esa mujer, pero se queda hasta ahí. Ha crecido, hermanos, pero todavía no está fuerte espiritualmente. No se une a la lucha, no se une a la batalla. No está dispuesto a meter las manos en el sentido espiritual para fortalecer la obra de Dios, para hacer que la obra de Dios crezca, para hacer que la obra de Dios se extienda en esta región. No está dispuesto. Sí viene, mi hermano, pero no mete las manos en el sentido espiritual. Dame el Salmo 144:2, por favor, Samuel. Dice, misericordia mía y mi castillo, le está hablando todavía a Dios. Fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta mi pueblo debajo de mí. Sabe clamar, mis hermanos. Pero este salmo, como el Salmo 144 y el Salmo 57:1, es cuando él se mete a la cueva, a la cueva de Adulám. Y cuando él se meta, trata de ¿qué? De huir ¿de quién? De Saúl. Como un conejo que va y se busca una hendidura. ¿Para qué? Para buscar refugio. Y ahí clama al Señor y pide al Señor gracia, misericordia, y que es su libertador, que Él es su escudo, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y empezó a hacer una oración, mis hermanos, de reconocer que Dios es su castillo, que es su libertador, pero de todos modos se va a una cueva. Buscó un refugio, ¿verdad? No enfrentó a Saúl, ni quiso enfrentar a Saúl, ¿verdad? Dame ahora el Salmo 57:1. 57:1, por favor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Dame el 22, ahí mismo. 57:22. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Comienza a buscar más a Dios, hermanos. Es el creyente que empieza a buscar más a Dios, pero porque se siente perseguido. Se siente que alguien trata de dañarlo, perjudicarlo, o que va a perder todo. Y es cuando busca más a Dios. Pero todavía no está listo, no está preparado. David había sido ungido para ser rey, pero no estaba listo, no estaba preparado, mis hermanos. No estaba listo para tomar toda la gracia y la bendición de parte de Dios. Y tenía que pasar un proceso. Y el Señor dice, este es el proceso. Esta es la forma, esta es la manera en que yo voy a tratar contigo. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Soportar. Soportar. Porque en el proceso David podía haber enfrentado a Saúl y estaba mal.
Y estaba mal porque él reconoció, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Y tuvo la oportunidad allí en la cueva de Adulán, porque se metió Saúl y se quedó dormido. Y David fue y le cortó un pedazo. Y en otra parte le quitó también la lanza y le quitó el agua. Y le habló. ¿Qué tienes con...? Podía haberlo matado, David. Pero si hubiera estado mal. Ese es el proceso, hermanos. Tu enemigo te va a perseguir, mi hermano. Pero dijo el Señor, bendecir y no maldigáis. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es el que comienza a aplicar la palabra de Dios, hermanos. Y empieza ya a fortalecerse cuando va aplicando la palabra de Dios. Va obedeciendo la palabra de Dios, se va sujetando a la palabra de Dios. Y va confiando más y más en el Señor. Es el que tiene el tercero, perdón. Y el cuarto es Yahá. Significa escaparse igual a un refugio. Confiar estando en un dolor extremo. Confiar en el Señor estando en un dolor extremo. Hermanos, confiado bajo presión. Presento una imagen aplicando algún ungüento en una herida. Y sigue confiando en Dios. Y sí, se mantiene firme en el Señor. Así que presenta, como dije, una imagen. Significa la fe que cura. Y te compara con un héroe de la fe. Sufren, pero avanzan. Sufren, hermanos, pero conquistan. Esos son llamados héroes de la fe. Aquellos que no se rinden. Están pasando por un proceso duro, difícil. Tal vez una enfermedad, tal vez una separación, un divorcio, tal vez, hermanos, una pobreza extrema, pero no dejan de confiar en Dios y siguen sirviéndole a Dios con toda su vida y con toda su alma. Son un gran ejemplo, mis hermanos, porque tienen la fe, mis hermanos, Yahá, que se refugian siempre en Dios y que hayan descanso en la presencia del Señor. Aún en medio del proceso terrible que están pasando, mis hermanos, han encontrado paz y tranquilidad y no dejan de honrar, exaltar el nombre de Dios. Que son pocos, hermanos. Que son pocos los que siguen y no abandonan las filas del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Job capítulo, dame 13:15, tú Samuel. Job 13:15. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es lo que dijo Job. Y comienza a preguntarle a Dios. Pero dijo, no importa. Me han quitado todo. Mis hijos murieron. Mi esposa en el proceso me abandonó. Y vienen 3 amigos y me acusan de lo que estoy pasando y lo que estoy sufriendo. Pero no importa, hijo. Aunque tengo esta enfermedad y todavía me viene esta enfermedad, como un sarnoso, dice. Pero aunque él me matare, en él voy a seguir esperando. Esa es la fe, hermanos, que se muestra en lo imposible
Es la fe, hermanos, que las cosas que no mira, pero sabe que están ahí. No ha mirado a Dios, pero sabe que Dios de una forma u otra lo va a socorrer y lo va a levantar y le va a dar victoria a Job. Manténgase, hermano. Manténgase como este hombre. Y hizo unas preguntas a Job y Dios le responde. Si usted lee el capítulo 40 y 42, se va a dar cuenta que Dios le responde a Job. Y le dice, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Le dice Dios a Job desde el 40. Dame los primeros versículos del 40. Por favor, Samuel. Job 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Altísimo, el Impotente? El que disputa con Dios, responda esto. Sabiduría es lo que estás pasando, cuestionarme. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me suceden estas cosas? No es sabiduría, dice Dios. Tú no sabes por qué pasan las cosas, Job. Tú no sabes por qué suceden las cosas. Hermanos, dame el siguiente. Es que yo soy vil, que responderé, dice, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé más, no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job y dijo, del torbellino y dijo, ciñete ahora, como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me lo vas a responder. Y hermanos, y ahí usted puede ver toda la historia del capítulo 40 y parte del 41. Lo que Dios le preguntó a Job y lo que tenía que responder Job. 42, dame el 42, pasa del 42, del 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Quién es el entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no que, cosas demasiadas maravillosas que yo no comprendía. ¿Quién dice? Es el que te da el consejo, el que entiende o que nubla el entendimiento. Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía. Cuando pasamos por el proceso del dolor, hermanos, y pasamos por una prueba dura, difícil, empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por este aprobio tan duro y tan fuerte? Y Dios dice, sostente. Tranquilo. Tranquila, dice el Señor. Dame el siguiente. Hasta el 5. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego dice, por lo tanto me arrepiento en ceniza. Hermanos, cuando estamos pasando por un proceso, tenemos que tener mucha calma. Yo quiero que vaya conmigo al libro 2 de Corintios, capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios, capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué? Consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. También abunda la consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación.
la cual espera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, la iglesia, hermanos, tiene que entender que de repente van a venir ciertas tribulaciones a nuestras vidas. Y en medio de esa tribulación, Dios dice, es la manera en que yo te quiero consolar. Es la manera en que yo quiero estar contigo. Es la manera en que yo te quiero vivir un tiempo contigo y estar contigo, porque es la manera en que tú me vas a buscar. Es la manera en que tú te vas a regresar a mí. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, dice, versículo número 9, el mismo versículo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? De muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Tal vez, hermanos, algunos, cuando nos dicen, esta enfermedad no es para vida. Dijo uno de los pastores, que era doctor y era médico, esa enfermedad que tiene el pastor Félix es de muertes, va a morir. Vamos a orar por él y vamos a orar por su familia. Bueno, es lo que dice el hombre, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Para qué dice el Señor? Somos atribulados para ser consolados. Y somos atribulados para consolar a otros. De la misma manera que Cristo toma nuestras tribulaciones, también dice, nos consuela y nos levanta el Señor. Hermanos, va a haber procesos duros, pero usted tiene que llegar a este punto, mi hermano. Su fe tiene que llegar a la cuarta etapa del crecimiento espiritual. No se quede en la primera, mi hermano. No se rinda ahí, mi hermano. Ni en la segunda ser un adolescente espiritual. Ni en la tercera ser un joven, mis hermanos. Ya aquí se mira con madurez, la cuarta. Ya madurado, ha entendido, mis hermanos, que Dios da y que Dios quita. Que el Señor pone y el Señor quita. Así es la vida cristiana, mi hermano, mi hermana. Pero usted tiene un Dios grandioso, maravilloso, que a través de ese problema va a hacer que las cosas abunden en su vida. Dame ya, por favor, Lamentaciones 3. Somos el versículo 13. Dijo Job, aunque él me matare, no dejaré de confiar. Lamentaciones, hermanos, la escribió Jeremías. Y está lamentándose, principalmente, por eso se llama Lamentaciones. Cómo el pueblo se apartó y se alejó de parte de Dios. Y ahora está en Babilonia como esclavo el pueblo. Cuando podía ser una nación, hermanos, como había dicho el Señor, cabeza y no cola. Podía haber sido una nación, mis hermanos, como ejemplo para todas las naciones. Usted puede ser una bendición grande, mi hermano y mi hermana. Y Jeremías se empieza a lamentar, porque él fue un profeta para ese tiempo, que les ayudó, les esforzaba y cuando hablaba a Jeremías, en lugar de recibir el mensaje de parte de Dios que venía por Jeremías, lo rechazaban y lo mandaban al hoyo, mis hermanos, o a la cárcel. Y lo azotaban también a Jeremías. Y pasó un proceso duro Jeremías como profeta. No es como los profetas de ahora, hermanos. Dice, hizo entrar en mis entrañas las saetas y las dejaba. Está hablando de cómo sufrió. Dame el siguiente. Hasta el 25. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos ellos todos los días, dice. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, siendo un siervo, un profeta de Dios. Pasó un proceso duro, Jeremías. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo
y él le está diciendo a Dios. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Y recapacitó. Todas las cosas que él le había mencionado, si lee todo el capítulo 3, hermanos, se da cuenta cómo Jeremías pasó un sufrimiento terrible. Y algunas veces quiso tirar la toalla, dijo, ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada, porque cada vez que yo hablo, me meten allá al hoyo, me hunden en el fango, me dejan días sin comer ni sin beber agua en ese lugar. Dice, vale más que ya no hable, vale más que ya no comparta la palabra de Dios. Se burlan de mí cuando comparto la palabra de Dios. Pero al último recapacitó y dijo, no, voy a esperar en el Señor. No voy a agarrar la toalla y la voy a aventar. Voy a esperar en el Señor. Ese es el que creció y maduró. Dame el siguiente, hasta el 25. Por la misericordia de Jehová no hemos sido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. No he sido confundido. Está hablando de todo el pueblo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Para usted y para mí sus misericordias, hermanos, son nuevas cada mañana. Aunque usted esté pasando un dolor fuerte, mi hermano, y esté pasando la peor prueba de su vida, recuerde que la misericordia de Dios es para usted cada mañana. Y que Dios no lo va a abandonar, hermano. Y Dios estará con usted ahí en esa prueba y en ese problema que usted tiene. Dios no lo va a dejar, hermano, hermana. Recuerde esto. Dame el siguiente, por favor. El 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que espere en el Señor, hermanos. Búsquele y espere en el Señor. No se rinda, hermano. No tire la toalla. Este es el tiempo de decirle a Dios, Señor, estoy comprometido contigo. No importa, pase lo que pase, Señor. No me alejo de ti, Señor. No me aparto de ti, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted se decae, hermanos, toda su familia se va a venir abajo. Toda su gente se va, hermanos, a perder. Y es lo que el diablo quiere, mi hermano y mi hermana. Luche no solamente por usted. Levántese también por su casa, por su familia. Pida misericordia por todos ellos también, hermanos. Y su vida y su testimonio será grandioso y poderoso, mi hermanos, porque ellos también van a entrar al reino de los cielos. Pero no se rinda, mi hermano. Gaba dice que traduce como esperar. Es la palabra esperar, mi hermano. Es la quinta, Gaba. Es como trenzar cuerdas débiles en vez de, dice, una vez trenzadas, sean más difíciles de romper. Es como trenzar cuerdas delgadas y cada vez que son más trenzadas, son difíciles de romper. Y usted está esperando porque ha sabido trenzar, mis hermanos. Ha tenido persistencia. Viene de trenzar promesas, principios y doctrinas de la palabra de Dios. Ha sabido trenzar principios y doctrinas de la bendita palabra de Dios. Y esto nada lo puede romper ni lo puede separar. Y usted, hermano, es la fe del amigo de Dios que sabe esperar en las benditas promesas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted espera, mi hermano, tiene paciencia y espera, como dice la Escritura, la palabra de Dios. Hermano,
Por eso es importante que conozca las promesas, los principios y las doctrinas de la palabra de Dios. No tome, mi hermano, solamente algunas cosas que nos agradan. Tome promesas, doctrina, hermano, los principios del reino. Y trénselos, mi hermano, y empiece a esperar en el Señor. Habrá momentos que Dios va a hacer algo glorioso, maravilloso, sobrenatural, y usted no lo va a entender más. Pero sí habrá cosas gloriosas y maravillosas para usted. Espere en el Señor. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán, y luego dice, correrán y no se cansarán. Pero los que esperan en Jehová, y dice ahí, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán. ¿Levantarán qué? Vuelos. Como las águilas, hermanos. Esto es lo que Dios quiere que usted se lleve en su corazón, hermanos. Que usted lo reciba como una bendición de parte de Dios. Y que usted por fe, mi hermano, tenga la confianza que lo que está pasando, ese proceso, como dice 2 Corintios capítulo 1, si está pasando un problema grande de enfermedad, es para ser que consolado, hermano. Para que Dios lo consuele a usted. Pero una vez ya consolado, libertado de eso, hermanos, vaya y consuele a aquel que está pasando por el mismo problema de usted. Compártale cómo el Señor tuvo misericordia de usted y lo levantó, hermano. Y su misericordia, dígale, son nuevas de Él cada mañana. Hombres, por eso son los hombres de fe. Y por eso dice que ellos dan testimonio de las cosas, hermanos, que estamos pasando y que usted está pasando. Esos hombres entendieron que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Comprendieron que había una mano que sostenía todo el universo, hermanos. Y que, como dice el canto, más allá, mi hermano, de las estrellas hay un rey. Y ese rey, hermano, nos ama a usted y a mí. Y ese día el rey no lo va a abandonar, hermanos. Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ahora, ¿cómo vamos a responderle usted a ese rey? ¿Cómo le responde usted a ese rey? ¿Qué le va a decir? Ay, Señor, aquí estoy. Dígalo como Isaías. Heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Como Ananías. Nomás que le dijo, vas a tener que ir con Pablo. Ah, Señor, ahí ya no. Sí, hermano. Donde te mande el Señor. Donde el Señor te ponga. Porque dijo, no, Señor, allí no. ¿No sabes quién es ese hombre? Perseguidor de la iglesia. Cree que Cristo no sabía, ¿verdad? No sabes cómo agarra a los cristianos y a las mujeres las agarra y las saca de las greñas. Perverso, es malo ese hombre, Señor. Y pues me mandas al matadero. O al mínimo a la cárcel, ¿no? Que venía duro para la cárcel. Dígale, aquí estamos, Señor. Yo sé que será difícil aceptarlo, pero aquí estoy yo. Y estoy dispuesto a pasar el proceso y crecer en fe. No me voy a quedar como un niño espiritual, ni tampoco como un adolescente espiritual. Voy a crecer, Señor. Y voy a unirme al conflicto espiritual que el diablo está teniendo para detener las obras infructuosas de las tinieblas. Voy a unirme en oración. Voy a unirme en crecimiento espiritual, Señor. Dejo de estar pasivo, de ser un creyente, hermanos, de apenitas, un creyente cada 8, cada 15 días, o cada semana, o cada mes, o cada año. Hay unos que vienen cada año. Mi hermano y mi hermana. Y usted mismo, bajo estos principios, mis hermanos espirituales,
Mida su fe en qué principio está. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y si está en el primero y segundo, hermanos, no va a pasar nada ahí. Mínimo necesita pasar al tercero, hermanos. Mínimo. La fe que busca una hendidura para refugiarse en el Señor y sabe esperar en el Señor. Salmo 144 y Salmo 57 los escribe David en la cueva ¿de dónde? De Adulam. Ahí los escribió el rey David. El cuarto, la fe que busca refugio. Vuelve Job a darnos una lección, capítulo 40, 41 y 42. Ahora yo te pregunto y tú vas a responder. Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Y te dice, hermanos, que debes de esperar en el Señor. Pasó todo, pero entró el entendimiento y no me puedo apartar. No puedo dejar de hacerlo. Por lo tanto, en Él esperaré, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque no lo entiendo, ni lo comprendo, pero así son las misericordias del Rey. ¿Qué le parece si se pone de pie, hermanos?